Pues vamos a continuar con este tiempo. Yo quiero que meditemos de una forma breve en un mensaje que encontramos en la palabra del Señor, en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Vamos a estar leyendo allí un pasaje que es llamativo, pero que tiene que ver con todo lo que estamos recibiendo. De hecho, desde principio de año, el Señor nos habla de la necesidad que tiene el mundo de discípulos de Jesús. Algunos tienen un especial interés en ser discípulos de pensadores o de ciertas corrientes filosóficas y demás, y yo ya no entro. Pero cuando nosotros hablamos de ser discípulos de Jesús, estamos diciendo que Dios nos ha llamado y nos ha permitido, nos abre la puerta para aprender cuestiones que no se aprenden humanamente, porque como dice la palabra, hay una sabiduría que está reservada específicamente para sus hijos, para los hijos de Dios, y es una sabiduría celestial. Es una sabiduría que no viene por leer muchos libros. La palabra nos enseña cómo el apóstol Pablo incluso oraba para que pudieran allí los colosenses ser llenos del conocimiento, del entendimiento de quién era Jesucristo de Nazaret. Y eso no se aprende en un libro, no se aprende a través de actividades. Eso se aprende cuando hemos rendido y empezamos a aprenderlo cuando rendimos nuestra vida a Jesucristo de Nazaret. Cuando sucede eso, viene Dios en su gran amor y en su misericordia y nos perdona nuestros pecados. Nos perdona porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Nos perdona porque ve en nosotros un verdadero arrepentimiento y una manifestación de una necesidad. Nadie piense que por venir aquí los domingos va a ser hijo de Dios, Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Tú podrás ser parte de este grupo, sentirte bien, tener alguna amistad, algún compañerismo, y eso está bien, pero la salvación solamente la puede dar Dios. Nadie puede darte a ti la salvación. Ni siquiera tus buenas obras, ni tus buenas capacidades para entender ciertas cuestiones que tienen que ver con la Biblia. La salvación solamente viene cuando nosotros somos capaces de entender que estamos muertos porque el pecado se está enseñoreando de nosotros. Porque el pecado nos ha separado de Dios. Porque el pecado nos está condicionando y ha marcado un abismo, ha trazado un abismo enorme entre Dios y nosotros. Y no hay forma de llegar a Dios sino a través de un puente que Dios tendió. Ese puente se llama Jesucristo de Nazaret. El único puente que Dios ha tendido al ser humano y que el hombre puede atravesar para llegar a Dios se llama Jesucristo de Nazaret. No hay salvación, no hay forma de llegar a la vida eterna si no es a través de Jesucristo de Nazaret. No hay manera que Dios pueda cumplir sus promesas y su palabra si no es a través de Jesucristo de Nazaret. Y por eso es tan importante que todo lo que nosotros hacemos y hagamos como hijos de Dios gire en torno a Jesucristo. ¿De qué serviría recaudar grandes cantidades y millonadas de euros si lo que hacemos no honra a Jesucristo de Nazaret y no tiene como fundamento el empuje, el impulso que el Espíritu Santo de Dios nos da para hacer lo que debemos de hacer? No serviría de nada. Hay muchas ONGs en el mundo, pero la iglesia no es una ONG. No es una fundación de ayuda al necesitado en cuanto a lo material y nada más. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el lugar donde el Espíritu Santo de Dios puede moverse. ¿Sabéis por qué? Porque el Espíritu de Dios ha venido a morar a la vida de todo aquel que ha entregado su vida a Jesús. Por eso cuando nosotros nos juntamos, la iglesia está reunida aquí. La iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia la formamos todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo de Dios y que cuando nos
nos juntamos, empezamos a funcionar como un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Ahí está la importancia de lo que estamos recibiendo desde el principio de año, de ser verdaderos discípulos de Jesús. Porque un discípulo es la herramienta que utiliza Dios para llegar y transmitir este mensaje que os acabo de decir. Hoy lo habéis podido escuchar brevemente porque habéis llegado aquí. Pero aquel que no llega, aquel que no viene a una iglesia, aquel que no tiene contacto con alguien que le pueda hablar y predicar lo que la palabra de Dios dice, ¿qué va a pasar con ellos? Porque a mí la palabra me dice que claro, si yo no soy capaz de aceptar lo que Jesús ofrece, no puedo tener posibilidad de salvación. Y quiero que pienses también en tu gente querida, ¿no? Piensa en tus familiares, a lo mejor tus padres, no sé, una hermana, un hermano. Piensa en la gente conocida que tienes. Si no conocen de Jesús, si no aceptan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, no van a ser salvos. Y cuando pasa esta vida, cuando termina el ciclo de este cuerpo, de esta vida natural, llega un momento en el que lo que nosotros fuimos en esta vida se recoge en la vida eterna. Y si nosotros no hemos recibido y experimentado la salvación de Jesús, lo que nos espera a nosotros es perdición. Y sé que esto es algo que no le gusta a nadie hablar de ello. A mí tampoco me gusta, pero hay que decirlo, porque no podemos vivir engañados. No podemos vivir pensando que no pasa nada, que no pasa nada, aquí no pasa nada. Da igual, yo soy majo, soy maravilloso, yo no soy como otros que son unos delincuentes. No. Aquí no consiste en tus buenas obras y en tus capacidades. Consiste en la obra de Jesús, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, dice la Biblia. Y cuando nosotros entendemos esto, decimos, Señor, voy a cuidar lo que tú me has dado. Por eso la palabra también nos dice que tenemos que andar con cuidado y con atención, no sea que nos deslicemos, no sea que nosotros, habiendo recibido una salvación tan grande, vengamos a descuidarla al punto que terminemos perdidos pensando que estamos salvos. Esa es la peor tragedia que le puede pasar a alguien, creer y estar convencido de que es algo y luego la realidad le demuestra que no es nada. Y eso es terrible. Por eso debemos humillarnos, debemos buscar de Dios cada vez que tenemos oportunidad, acercarnos a Él, reconocer que somos pecadores, reconocer que le necesitamos, porque aunque estemos tratando de agradarle, aunque Cristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador, todos los días cometemos errores que nos alejan, que nos ensucian, que nos impiden llegar a tener esa relación profunda y total con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando pensamos en el mundo, que Dios piensa en el mundo, nosotros pensamos en el mundo y hacemos lo que estamos haciendo y pensamos en los niños de Colombia, en los niños de Bolivia y pensamos en Turquía y pensamos en Medio Oriente y pensamos en todos ellos. ¿Sabéis por qué? Porque hemos aprendido a pensar en base a lo que Dios piensa. Dios está tremendamente preocupado por los niños de todo el mundo, por la gente de todo el mundo. Y siempre está Dios preguntando, ¿quién va a responder a mi llamado? ¿Habrá alguien de entre todo el pueblo que esté dispuesto o dispuesta a obedecerme y hacer lo que yo le estoy pidiendo? Hace unas semanas atrás hablábamos de Abraham. Y la pregunta de Dios sigue siendo la misma. ¿Habrá alguien que como Abraham esté dispuesto a dejarlo todo para ir a donde está la necesidad? Y lo hemos aclarado bien, que un misionero no es solamente el que se va muy lejos, muy lejos, muy lejos. Un misionero es el que realiza la misión, la obra de Dios. Y si tú sales de tu portal, de tu casa, de tu sofá, que a veces parece un agujero negro que te absorbe. Tú dices, pero aquí, qué difícil es levantarse del sofá.
Y si Dios te da la oportunidad de ir y hablar con un vecino, estás haciendo una obra misionera. Estás cumpliendo con la misión que Dios nos ha encomendado, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones y enseñarles todo lo que nosotros hemos aprendido y lo que Él mandó. Eso es ser alguien que cumple con la misión. Y Dios sigue preguntando, ¿habrá alguien? Y esa pregunta viene precisamente por la falta de sensibilidad que a veces hay dentro del pueblo de Dios. Y tenemos que ser honestos y tenemos que ser autocríticos. A veces somos muy insensibles a lo que Dios está viendo. Somos muy sensibles a lo nuestro. Lloramos por nuestra economía, pero nos da igual la economía de los misioneros. Por eso, si tenemos que dejar de cumplir el compromiso misionero, lo dejamos, no pasa nada. Ojos que no ven, corazón que no siente. Tenemos que ser conscientes que la obra de Dios no la puede hacer gente insensible. Por eso yo quiero hoy hablaros de algo que tiene que ver con el llamado de Dios, con esa invitación que Dios nos hace y con lo que Él espera de nosotros. ¿Por qué? Porque, claro, si nosotros no somos sensibles al llamado, no hay respuesta. Por eso el título de este sermón es Sensibles al llamado de Dios. Sensibles, no insensible. Algo que es insensible es algo que no siente nada. El que es sensible es aquel que está sintiendo algo que le lleva a tomar decisiones, que le lleva a actuar conforme lo que está en ese momento entendiendo y sintiendo. Y si no somos sensibles al llamado de Dios, difícilmente la obra de Dios puede avanzar y la gente seguirá perdiéndose, aunque llenemos este lugar todos los domingos, aunque cada semana haya cientos de personas que alabemos, glorifiquemos el nombre de Dios, no sirve de nada si hay insensibilidad a lo que Dios está sintiendo, a lo que Dios está diciendo, a aquello a lo que Dios nos está llamando. Y para ser sensibles, yo voy a ir rápido, necesitamos nosotros dos cosas que las encontramos en Hechos capítulo 16. Verso 6, yo quiero que leamos un texto que es muy curioso, pero que nos demuestra lo que tiene que haber en cuanto a la sensibilidad de nuestro corazón. Dice la palabra, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hasta aquí vamos a leer nada más. Este texto, como os decía recién, a nosotros nos habla y nos muestra y nos hace ver dos cosas que son fundamentales a la hora de manifestar una sensibilidad a lo que Dios nos dice. Esto sucede dentro del transcurso del segundo viaje misionero de Pablo. Para los que no lo sabíais, Pablo realizó 3 viajes misioneros. Estando en la ciudad de Antioquía, el Espíritu Santo dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que yo les he llamado. Así empezó el primer viaje misionero. Y después de estar recorriendo los lugares donde el Espíritu les llevaba, fundando iglesias, predicando el Evangelio, llega un momento que ellos retornan
y se encuentran con una problemática enorme. Y era que la obra del Señor, el evangelio, estaba creciendo entre todos aquellos que no estaban en Jerusalén, es decir, entre aquellos que no eran judíos. La obra empezó en Jerusalén, el día de Pentecostés. Los primeros creyentes, el nacimiento de la iglesia nació con gente que tenía como nacionalidad y como cultura el ser judío. Habían recibido la ley, pero viene el Señor y dice, ahora hay algo más y una revelación mayor. Todo lo que yo he ido predicando, profetizando en el Antiguo Testamento, ha llegado el momento en el que se va a cumplir. Joel dijo, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ellos pudieron experimentar el cumplimiento de la profecía de Joel. Y llega un momento que empieza y nace la iglesia. Y ahí 3.000 varones se entregan, se bautizan, nace la iglesia, empiezan a reunirse, a congregarse. Y el Espíritu de Dios empieza a moverles y a motivarles. Y salen como consecuencia también de una persecución y comparten la palabra y predican y viven una persecución que el mismo apóstol Pablo, antes de ser Pablo, que se llamaba Saulo, él mismo llevaba adelante y encabezaba. Hasta que conoce a Jesucristo de Nazaret. Y ese es el poder del evangelio. El poder del evangelio cambia, transforma. Porque cuando entra Cristo en el corazón, ya no somos los mismos. Porque si no, no ha entrado Cristo. Ha entrado tal vez la religión o los conceptos religiosos. Pero Cristo cambia los corazones. Transforma las maneras. No puede ser que si éramos unos pecadores, digamos, yo soy hijo de Dios y sigo viviendo en el pecado. No es cierto. Si Cristo entró, hay una transformación. Y las personas que hemos aceptado a Jesús debemos ser conocidas como nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan y todo empieza a ser nuevo. Y esa es la realidad que el apóstol Pablo vivió. Y el Espíritu les llama. Y después de ese primer viaje se encuentran con que la obra entre los gentiles había empezado a crecer. Muchos que ni habían escuchado hablar de un Dios en los cielos empiezan a rendirse al Dios de los cielos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Empiezan a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y se empieza a extender de tal forma que nacen un montón de iglesias, pero algunos, en el capítulo 15 lo vemos, algunos, dice la palabra, que no salieron de entre nosotros ni nosotros les hemos enviado, se dedicaron a ir perturbando y perjudicando la obra de Dios, poniendo una carga que Dios no les había pedido. Les decía, os tenéis que circuncidar. Es decir, está bien que vosotros seáis creyentes, pero también tenéis que poner la marca del judaísmo en vuestro cuerpo. Es decir, los varones se tenían que circuncidar. Y dice, no, esto está perturbando a la iglesia. Esto no es de Dios. Dios es un Dios de gracia, no es un Dios de obra. Uno no se salva por estar circuncidado. Uno se salva porque la sangre de Jesús trae un efecto en nuestra vida y nos perdona los pecados. Y se armó ahí. Surgió el primer concilio, se reunieron todos los apóstoles, los ancianos y dijeron algo tenemos que hacer y les encomiendan algo. Y les encomiendan a los gentiles que se olviden de la circuncisión, que se olviden de cumplir ciertos ritos que por ser judíos lo podían hacer ellos, pero los gentiles no estaban obligados. Por eso ni tú ni yo estamos nosotros obligados a nada. No tenemos que guardar el Sabbat como se guardaba. Nosotros guardamos el día de descanso, el día del Señor. Hoy es el día del Señor. ¿Por qué? Porque un domingo como hoy resucitó Jesucristo de Nazaret. Y todo lo que tenga que ver con esas cuestiones de estructuras para llevarnos a la salvación,
en Cristo Jesús se acabaron. Cristo Jesús es el que vino a traernos gracia y misericordia, no por obra, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso el mensaje del Evangelio, hermano, es tremendo y es liberador. Aunque yo he conocido a mucha gente que quieren leyes sobre sus vidas, leyes. No, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Mira, lo que debes hacer es buscar del Espíritu Santo y Él te dirá lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Esa es la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Y Pablo, después de este concilio, se reúne con Bernabé y dice: Bernabé, ¿qué te parece si volvemos otra vez a las iglesias que hemos visitado y les afirmamos y vemos cómo están? Y entonces dice Bernabé: muy buena idea, y nos vamos a llevar, dice Bernabé, a Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. Y Pablo dice: yo no estoy de acuerdo, porque en un momento determinado Marcos nos dejó solos. Y ahí tuvieron una discusión. Y dijeron: mirad, lo mejor es, ve tú por tu lado y yo voy por el mío. Y entonces Pablo, en este capítulo 16, bueno, a finales del 15, vemos cómo empieza el viaje, el segundo viaje misionero de Pablo. Y el segundo viaje misionero Pablo lo lleva ahí a Silas, y también en un momento determinado lo conoce a Timoteo. Y dice: este chaval, este sí que vale. Lo fichó. Qué bendición, ¿no? Qué capacidad para poder ser una herramienta de parte del Señor y poder abrir espacios para que otros puedan servir. Y ahí es donde empieza. Entonces, Pablo tenía un plan. Pablo dice: vamos a recorrer las iglesias que nosotros fundamos. Y ahí es donde empieza Pablo a manifestar la sensibilidad que había en su corazón. Porque en un momento determinado, Dios le cambia todos los planes. Dios le cambia todos los planes. Dios le dice: no, es que no vas a ir acá. Parece incluso llamativo que el Espíritu Santo no le permita predicar. Es tremendo. ¿Cómo que no me va a permitir el Espíritu Santo predicar? Lo que estaba haciendo el Espíritu Santo era reconducirle. ¿Sabéis por qué? Porque había una gran necesidad en Macedonia. Y todos estos nombres que hemos leído son y eran provincias romanas. Y Macedonia, hermanos, estaba allí ya. Filipo era la primer ciudad de Macedonia, era Europa, cerquita de Grecia ya. Y Dios tenía un plan también para con Europa. Pablo quería irse a Asia, que era otra provincia, pero el Espíritu no les permite. El Espíritu le dice: no. Y Pablo responde al Espíritu por una razón muy sencilla, y es porque él sabía muy bien que Dios es el que decide en la obra. Si tú quieres saber si eres sensible a Dios, tienes que saber hasta qué punto estás dispuesto a obedecer a Dios cambiándote los planes. Ahí es donde se nota. Dice la palabra que ellos, atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Tenía unos planes Pablo, pero el Espíritu tenía otros. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Les mostró Dios un varón macedonio, un europeo, que estaba en pie, rogándole. No les explicaba a Pablo de que había una necesidad. Pablo, que sepas que en Macedonia la cosa está muy chunga. No. Rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Si Pablo no hubiera tenido claro
que es Dios el que decide en la obra, no hubieras respondido. El conocer y el saber que Dios es quien decide, que Dios es quien tiene la última palabra sobre su obra, a nosotros nos facilita el trabajo, hermanos. Nos facilita el trabajo. Porque cuando no entendemos eso, puede que nos lleguemos a encontrar en un momento peleando contra Dios. Y que Dios te está diciendo, esto es lo que quiero para ti, pero tú tienes tus planes. Y tú dices, no, yo tengo otros planes, Señor. Yo tengo otros planes. Y mirad que los planes de Pablo eran muy espirituales. Ya no te digo hablar de planes que no fueran espirituales, ¿no? Algunos Dios les está llamando y les está diciendo, ¿sabes qué? Ya es hora que dejes de perder el tiempo y te decidas a servirme. Y algunos, yo cuando tenga tiempo, Señor, cuando tenga tiempo. Por ahora tengo que hacer esto, pagar el piso, terminar con el coche. Y a lo mejor cuando tenga 80 años puedo servirte. A lo mejor puedo llevar vidas de oro. Gloria a Dios por este ministerio que me encanta. Yo animo desde aquí a todos los mayores de 65 años a que se involucren. Y este ministerio surgió para que nadie se quede fuera, porque Dios todavía tiene mucho. Da igual que tengas 65, 70, 80 años, da igual la edad que tengas. Tienes que ser parte de lo que Dios tiene para esta tierra. Pero claro, Pablo entendía muy bien que Dios era el que mandaba. Y lo tenía muy claro y lo demostró. Porque las cosas que nosotros decimos que somos tenemos que demostrarlas, hermanos. Es el fruto el que a nosotros nos hace tener una autoridad o no. No es lo que decimos. Pablo podría haber predicado en Antioquía y haber enseñado 1000 veces de que Dios es el que manda, pero cuando llegó el momento, Pablo lo demostró. Y lo demostró porque él mostró sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Fíjate que el Espíritu Santo era el que le decía, ve para allá, ve para allá. Y Pablo tenía sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Sabía escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Tú disciernes la voz del Espíritu Santo? ¿Tienes claro que el Espíritu Santo te está hablando continuamente, en qué momento, en qué circunstancia y a través de diferentes maneras? Porque si tú no tienes esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, ¿cómo vas a demostrar que estás dispuesto a sujetarte a lo que Dios quiere? Es imposible. Fíjate que Pablo decía, no, yo voy a predicar aquí. El Espíritu dice, no prediques. ¡Qué sensibilidad, hermanos! Además, no es solamente que escuchaba la voz del Espíritu, sino que había en Pablo obediencia. Obediencia. Si el Espíritu le decía no, ¿qué hacía Pablo? No, pero déjame, que tengo carga, que tú sabes que ya que he llegado hasta aquí, no he venido hasta aquí en vano, yo quiero predicar, déjame. Así estaba Pablo. No, hermano, el Espíritu lo tenía facilito. Le decía, Pablo, aquí no, allá tampoco. ¿Y qué hacía Pablo? Obedecía. Y la obediencia es lo que más cuesta. Y más cuando tenemos nuestros planes hechos. Nuestros planes. Y Pablo tenía planes. Y algunos yo me he encontrado en estos años en los que llevo sirviendo al Señor, gente que me ha dicho, no, yo aquí me voy de aquí porque Dios me quiere usar, y como Dios me quiere usar, yo voy a hacer esto y lo otro. Y yo le digo, ¿piensas que es casualidad que Dios te ha puesto aquí, que ha puesto hermanos a tu alrededor, pastores, para que puedan ayudarte a entender la voz del Espíritu? ¿No entiendes que no estás preparado para aquello que quieres hacer? Prepárate, busca de Dios, vamos, crece, sirve y ejercítate en el servicio para que seas útil. Pero algunos dicen, no, Dios me lo ha dicho. Pablo 15 años estuvo sirviendo
hasta que salió a su primer viaje misionero. Por eso Pablo entendía muy bien la voz del Espíritu, pero también tenía un carácter y una capacidad de obediencia. Puede que el Espíritu Santo te diga, no, es que apaga el tele y ponte a orar. Hoy, Señor, con lo poco que queda de la peli, la termino y me pongo a orar. No te metas en deudas que luego te impiden aportar para las misiones y bendecir. No, Señor, pero es que tú sabes, necesito. Y dice, necesito un coche. Y se compran uno de 60.000 euros. No necesitas uno de 60.000. Es como cuando vienen los niños y le dicen a sus padres, papá, necesito un móvil. Vale, te voy a comprar esas petaquitas así chiquitas para que nos estemos como... No, necesito el iPhone, no sé por cuánto van, por el 28, yo qué sé. 2.000 euros. Lo necesito, papá. Y los padres dicen, ay, voy a hacer horas extra, me voy a endeudar porque mi niño necesita. ¿Qué necesita, hermano? Un correctivo necesita. Claro, y a veces somos así. Pero Pablo tenía ahí un corazón de obediencia, él obedeció. Por eso Pablo no le costaba reconocer el señorío, porque el señorío se reconoce en las decisiones. Si tú no tienes capacidad de obedecer a Dios, si cuando Dios te dice, es que te quiero allí, y tú dices, no. A mí me han llegado a decir, ¿qué de malo tiene esto? Hay muchas cosas que nosotros hacemos y que no son malas, pero dice la palabra que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. Que hay cosas que me enfrían, me apartan, niegan la realidad de Dios. Hay cosas que no glorifican a Dios. Es más, hay cosas que me hacen perder el tiempo. Y entonces, aunque me es lícito, porque no hago daño a nadie, no me conviene. Sensibilidad a la voz del Espíritu, capacidad de obediencia, pero también conocimiento de Dios. Si tú quisieras salir, como me ha pasado alguna vez, que a mí algunos me han dicho, yo voy a salir y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, en el nombre del Señor. Y se te dice que no, porque no se ve, porque no hay claridad, porque aún te falta, ¿qué concepto tendrías? Lo primero que haríamos sería echarle la culpa al que nos dice que no. Pero aquí fijaos qué fuerte, que el que dijo que no era el Espíritu Santo de Dios. Cuando uno conoce a Dios, hermanos, y discierne la voz del Espíritu y está en la actitud de obediencia, claro, discernimos muy bien cuál es la voz de Dios de la que no es. La voz de Dios, hermanos, siempre nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Pablo se le prohibió predicar, dedicar tiempo en un sitio determinado porque había una urgencia mayor. El Espíritu Santo dice, yo no te voy a prohibir que prediques, pero sí te voy a reconducir en tu llamado, en tu intención. Y ahí Pablo escucha la voz del Espíritu Santo que le dice, no prediques. ¿Qué dirías tú? ¿Te pondrías a reprender al diablo? ¿A que sí? Esto es un ataque del enemigo que no quiere que yo predique. Esto es... Y a veces nos pasa que Dios quiere que dediques tu tiempo a algo más específico por la necesidad que hay en eso. Y tú estás R que R. Esto no es de Dios. Yo he planificado toda mi vida, encima con Dios en medio. Yo para esto me he preparado. Pero hermanos, cuando viene Dios y te dice, por aquí no, sino por aquí, y tú estás en la actitud de obedecer,
lo puedes hacer también porque conoces quién es Dios. Y cuando Dios habla, no hay conflicto en el corazón. Cuando Dios habla, no hay pérdida de bendición. Cuando Dios habla, hay mucha paz, mucha paz. ¿Por qué? Porque comparamos lo que se nos dice con lo que con lo que Dios quiere hacer en cuanto a su obra, y eso trae paz. Por eso nunca nosotros seremos útiles a Dios si no estamos dispuestos a obedecer a Dios, conociendo quién es el que nos está llamando y entendiendo sus propósitos. Y todo eso demuestra si somos sensibles a Dios o no. Porque insisto, Dios sigue diciendo, mira, yo tengo un montón de necesidad por todos lados. El viernes escuchábamos la necesidad que manifestaba la misionera que va a salir el año que viene. Escuchábamos a los hermanos Bell decir la necesidad que hay en toda la obra que ellos están realizando. Pero hay necesidad así, hermanos. En Navarra tenemos un montón de necesidades. En España. En España, hermanos, tenemos una necesidad brutal. Brutal. En España tenemos un montón de problemas, que si nosotros esperamos a que vengan otros de otras partes a atenderlos, puede que vengan, como lo está pasando, como está sucediendo con otros misioneros, pero ¿cuánto tiempo va a tardar? Estamos nosotros aquí. Estamos nosotros aquí para decirle al Señor, Señor, aquí estoy, vamos adelante. ¿Cuál es tu plan? Yo estoy dispuesto, aunque me cambies el plan. Hace casi 20 años, el Señor a nosotros, a mi esposa y a mí, nos cambió los planes. Nosotros estábamos en otra congregación en Zaragoza sirviendo. Y nos iba bien, hermanos. Éramos útiles, aportábamos. Dios abrió puerta para poder involucrar nuestras vidas también a un ministerio internacional de evangelismo. Qué mayor bendición. Ayudábamos a formar obreros, llevábamos toda el área de evangelización. De hecho, antes de que muchos estuvieses aquí, veníamos desde Zaragoza con equipos para evangelizar en Pamplona. Y yo feliz de la vida porque luego me volví a mi casa. Nunca en la vida se nos había pasado el venirnos a Pamplona. Nosotros habíamos venido, dejamos nuestra casa, nuestra tierra, a servir a Dios aquí en España, y ahí estábamos. Llevábamos 15 años en Zaragoza. No teníamos nada que demostrar, estábamos dedicados a tiempo completo. Dios tenía allí gracia y misericordia con nosotros, nos usaba de vez en cuando, ¿verdad? Nos usaba, nos sentíamos bien edificados hasta que Dios empieza a hablar y empieza a reconducir ciertas cosas. Dios utiliza muchas maneras para hacernos ver que Él tiene otra cosa y Él quiere algo más de nosotros. Yo estaba tranquilo, digo, que esto se encargue el pastor que está allí. Y el Señor dice, te va a tocar a ti. Y yo miraba para otro lado. Yo decía, para eso está el pastor. Y Dios dice, quiero que vayáis a Pamplona. Gloria a Dios. Claro, alguno tiene la visión de ahora. Qué épocas. Llegamos ahí, qué bendición. Era entrar y estábamos ahí en esa congregación pequeña, con carencias, pero sabíamos que eso era de Dios. Algunos me preguntaban y nos preguntaban y nos decían, pero ¿cómo es que os habéis ido para allá? Con todo lo que... Nosotros le decíamos, pues estamos dispuestos a obedecerle a Dios, creemos que esto es de Dios. Dios ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, y creemos que nuestra vida no tiene mayor sentido si no es para glorificar, exaltar y engrandecer el nombre de nuestro Dios. Estando en Zaragoza hubo un tiempo en el que nosotros decidimos volvernos a Argentina, porque empezamos a vivir
tanta opresión y oposición, hermanos, en un tiempo determinado que dijimos, ¿qué hacemos aquí? Nos reíamos a veces porque todo iba al revés de lo que nosotros anhelábamos. Como diría un tío mío, si nos poníamos una fábrica de sombreros, los niños nacían sin cabeza. O sea, imagínate. Así nos iban las cosas. Todo al revés. Todo al revés. Y hablando una vez con mi esposa y dijimos, se acabó, ¿qué hacemos aquí perdiendo el tiempo? Nos volvemos allá con todo el trabajo que hace falta allá también y demás. Pero Dios viene y nos vuelve a hablar. Y dice, no decides tú. ¿No dijiste tú un día que yo era tu Señor? ¿Tú piensas que yo te voy a abandonar y te voy a dejar? Yo estoy contigo, pero me tienes que creer. Porque si solamente me ves a mí en lo bueno, no me estás viendo realmente. Nosotros aprendemos y debemos aprender a ver a Dios en todos los momentos de nuestra vida. En todos los momentos, en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad, en la salud, en todo Dios está presente porque Él ha dicho que iba a estar con nosotros todos los días. Entonces tomamos la decisión y dijimos, amén, nos quedamos. Y Dios empezó a reconducir todo y ya cuando parecía que todo iba bien, hermano, todo empezó a funcionar en Zaragoza. Dice, ahora fuera de Zaragoza. Y es conflictivo porque dice, 15 años aquí. Para un momento que nos está yendo bien, que podemos ver la gloria de Dios, que vemos que todo fluye, nos dice que dejemos todo y que nos vayamos. Y dice el Señor, pues sí. Y nos vinimos aquí. Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Nosotros sí. Nosotros sí. Pero Dios no se equivoca. Y cuando nosotros estamos dispuestos, claro, Dios nos llama y lo que Dios está esperando es algo que también tenemos que manifestar en nuestra vida si hay sensibilidad, porque en base a esto tú sabrás si eres sensible al llamado de Dios o no. Y es la velocidad que tú tienes para responder. Es decir, Dios espera de nosotros una respuesta inmediata. Cuando Dios te dice, yo quiero que hagas esto, no puedes estar 15 años dando vueltas a ver si eso es de Dios o no es de Dios. Dios es el que habla, confirma a una buena velocidad para que nosotros actuemos inmediatamente. Y entonces el apóstol Pablo vivió esa realidad. Dice el verso 10 que cuando vio la visión, dice la palabra, enseguida. ¿Cuánto tardó desde que vio Pablo la visión para responder? Enseguida, dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Se acabó. No nos dejó aquí, no nos dejó allá, pero nos está mostrando una gran necesidad. Nos está diciendo, pasad y por favor ayudadnos. Había una gran necesidad en toda esa zona y Dios utiliza una visión para que ellos respondieran. Y ahí estaba Pablo, no perdió el tiempo, hermanos. Inmediatamente respondió. Tienes que preguntarte, ¿cuánto tardas tú en responder? Dios está diciendo, hermano, necesitamos ahí en Barañáin que estamos reformando el local, vamos a ir, pronto terminemos y así nos metemos. Y nosotros decimos, vale, ya iré. Hermanos, estamos saliendo a evangelizar toda la semana, 3 veces. Nos vamos a Cisor, nos vamos a la zona de Tafalla, nos vamos a Sarrigones, nos vamos a diferentes sitios porque decimos, Señor, tu palabra tiene que llegar. Hermanos, vamos a evangelizar, ya iré. Hermanos, está llegando gente, leíamos y hablábamos el miércoles pasado, que gracias a lo que la vida de iglesia provoca, dice que el Señor, capítulo de Hechos, capítulo 2, verso 47, que había gracia para con el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿cómo? Los que habían de ser, ¿cómo? Salvos.
Pero no dice que Él añadía a los salvos. ¿Quién les va a atender? Ay, no, yo no tengo tiempo en la escuela de capacitación, no tengo tiempo para aprender, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para dedicarle a alguien a que venga y que sea animado a seguir a Cristo. No tengo tiempo. Y Dios está llamando, y Dios sigue llamando, y Dios sigue diciendo, pero ¿cuándo? ¿No te das cuenta? ¿Cuándo estás aquí empachándote de palabras, de bendiciones, de mil cosas y no estás haciendo nada? No estás siendo sensible a la visión del macedonio que te está diciendo, pasa por aquí y ayúdanos. Es terrorífico a veces ver cuánta necesidad nos llega y nos entra por esta puerta. Y algunos están dedicados a sus cosas y tenéis toda la libertad. Pero Dios está buscando hombres y mujeres sensibles a su voz, que respondan inmediatamente, no a cualquier cosa, no a sus propios planes, no a la interpretación de sus propios planes, sino al plan que Dios tiene para esta tierra. Y cuando hablo de esta tierra me refiero a toda la tierra, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra, empezando por nuestro barrio, por nuestra ciudad, por nuestra provincia, por toda España y hasta donde Dios nos permita llegar. Pero hace falta sensibilidad. ¿Qué tan rápido estás respondiendo? No, es que la escuela de capacitación, es que no sé si tengo que prepararme o no. Hermanos, a estas alturas necesitas que el Espíritu Santo de Dios de una vez por todas te hable y puedas tú entender. Tienes que conocer la voz de Dios. No puedes ser usado si no eres capacitado. No puede ser. No hay ejemplo bíblico que eso haya sucedido. No encontramos a ninguno de los siervos de Dios aquí manifestados en la palabra que sea gente que de un día para el otro aparecieron de debajo de una piedra y se pusieron a hacer la obra de Dios. Fue gente formada, trabajada, capacitada por el poder de Dios, por la misma obra. Por eso la vida de iglesia, por eso la comunión entre los santos, la perseverancia en la doctrina, el aprender, el entender cuál es la doctrina, las oraciones, el partimiento del pan, es decir, ese fundamento que sin el cual no seríamos iglesia ni seríamos nada. Todo eso es lo que a nosotros nos capacita, nos levanta. Y no es, bueno, yo no tengo comunión con los santos, yo no me relaciono con la iglesia, yo no estudio la palabra, pero tengo un llamado de Dios para ir y evangelizar y hacer esto. ¿Dónde se ha visto eso? Eso no es. No conozco a uno. Escuchábamos el viernes a esta misionera. Ay, cuando me preguntan qué tengo, ella dice, los llaneros solitarios no valen en la obra. Y algunos, oh, qué palabra profunda. Llevamos diciéndolo a bibliazos, limpio. No puedes andar ahí en plan llanero solitario. ¿Tú te lo imaginas a Pablo? No, vamos a hacer esto, lo otro. Dice, no. Es tremendo. Es tremendo. La palabra siempre me comenta y nos confirma que fueron enviados también por la iglesia, fueron comisionados, fueron respaldados. Porque esto es el ámbito propicio que Dios utiliza. Y dice, ¿pero seguro? Y cada uno mira al que está al lado y dice, como Dios vaya a utilizar esto, ya qué flojico anda Dios. No, hermano, Dios puede utilizar todo. Sí, mira al que tienes a tu lado. Míralo. Dile gloria a Dios, hermano, porque Dios te puede usar. Dios te puede usar para mi vida. Por eso, cuando hablamos de las misiones me encanta porque el Señor nos vuelve otra vez a golpear y a dar una bofetada diciendo, estoy viendo el mundo, soy el Dios del mundo. Veo a todas las personas por igual, de la misma forma que te veo a ti, estoy viendo a todos.
y te estoy llamando. Y dice la palabra que inmediatamente, en ese mismo momento, entendieron que donde había necesidad, ahí tenían que estar. Qué fuerte, ¿verdad? Esta congregación nació porque hubo una pareja de misioneros que vinieron a esta tierra a trabajar. Ellos estuvieron orando, ya habían estado en otra época en Bilbao trabajando. Ellos conocían Bilbao, el País Vasco, y ellos humanamente podrían haber dicho, nos volvemos a Bilbao, que conocemos la familia, conocemos todo. Sus hijas estudiaron allí, en Bilbao. Pero cuando ellos vienen en esta segunda etapa, viene el presidente de las Asambleas de Dios en ese momento y le pregunta, bueno, hermanos, ¿y a dónde vais a ir? Y le dice, a donde haya necesidad. Estamos dispuestos a que nos digáis a dónde hay que ir. Vosotros que conocéis mejor cómo va. Y sabes, el presidente de las Asambleas de Dios fue un hombre que en los años 70, sevillano él, en ese momento, ahora es otro, pero en ese momento, él había venido aquí a Pamplona a evangelizar, donde todavía ni había obra. Y estuvo meses evangelizando y siempre tuvo una carga profunda por Pamplona. Qué cosas, ¿no? Que un sevillano tuviera carga por Pamplona. La voz del Espíritu. Años más tarde, él siendo presidente de las Asambleas de Dios, viene una pareja de misioneros y le dice, ¿a dónde hay necesidad? Y dice, bueno, hay un montón de ciudades, pero personalmente la primera es Pamplona. ¿Sabéis qué dijeron los pastores y misioneros Alistair y Lindy? A Pamplona vamos. Y se vinieron cantando, a Pamplona hemos de ir. Y bueno, eso no fue así, no fue así. Eran más espirituales que yo. Y se vinieron a Pamplona. Y ahí ya sabéis la historia. Empezaron en su casa a evangelizar. Se empezaron a sumar a algunos hermanos, a añadir. 4 años más tarde dice, ya está, nosotros hemos hecho nuestra parte y el Señor nos está diciendo que tenemos que ir a otro sitio. Y ahí entrábamos, mi esposa y yo, en el plan. ¿Qué iba a saber yo que iba a terminar por aquí, por Pamplona? Que cuando veníamos a evangelizar, a buzonear, a hacer el rompecabezas y 1000 cosas más, estábamos trabajando para luego recogerlo. Cuando casi siempre uno siembra y trabaja para que otros recojan, estábamos trabajando y lo íbamos a recoger nosotros. Y Dios dice, es que mi obra es mi obra. Eso es lo que tú te tienes que preguntar. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te está diciendo? ¿Cuál es la reacción que estás teniendo ante la gran necesidad? A no ser que estés ciego espiritualmente y no veas nada. Y pienses que el único necesitado en Navarra eres tú, que el único necesitado en el mundo eres tú. Si piensas eso, necesitas alzar los ojos y mirar los campos. Ponerte en la sintonía de Dios, que dice, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Están en sus cosas, se han olvidado de todo lo que yo les he dado, de todo lo que he hecho en la cruz por ellos, y se han olvidado de que yo estoy contando con ellos. El Señor viene y nos repite continuamente, discípulos. Un discípulo no nace, se hace. Decídete. Amén. Y algunos siguen dando vueltas diciendo, bueno, ya va a pasar esto. Dios quiere obrar. Y la única forma de hacerlo es a través de su pueblo. Y la única forma en la que el pueblo puede obedecer es siendo sensibles a la voz de Dios. Hola familias, la Navidad está a la vuelta de la esquina y como cada año, tenemos algo muy especial preparado para vosotros. Es momento de anunciar nuestro festival navideño de familias de nuevas generaciones. Si eres padre de chicos entre los 2 y 18 años, os esperamos.
el viernes 6 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Más adelante daremos más información. Nos vemos en el Festival Navideño de Familias de Nuevas Generaciones. Venid y celebremos juntos esta hermosa temporada. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.